María Magdalena es una de las figuras más llamativas y transformadoras de los evangelios. De una mujer atormentada y marginada, pasó a ser una de las seguidoras más dedicadas de Jesús, siendo testigo de su crucifixión y siendo la primera en verlo resucitado. La trayectoria de María nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias y ofrece nuevas oportunidades para todo aquel que busca su perdón. Siga el conmovedor viaje de María, una historia de fe y redención, que nos muestra que, a través del amor de Cristo, incluso las vidas más sufridas pueden ser completamente restauradas. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. María Magdalena nació en el pequeño pueblo de Magdala, a orillas del mar de Galilea. Un pueblo sencillo, rodeado de colinas y con un mercado siempre concurrido, donde se mezclaban pescadores, comerciantes y viajeros. La vida en Magdala no fue fácil, especialmente para una mujer como María, que aprendió desde temprana edad lo que era sobrevivir al margen, sin grandes privilegios ni comodidades. El lugar, con sus calles de tierra y chozas sencillas, era un punto de encuentro de personas de diferentes culturas, una mezcla constante de acentos y rostros desconocidos. Magdala era así, una ciudad de pasajes rápidos, donde secretos e historias se entrelazaban, y María creció formando parte de este escenario ajetreado, donde la gente no se demoraba, donde todo era provisional. Nadie notó los dolores ocultos, las miradas vacías, ni la angustia silenciosa que llevaba. Poco a poco, María se ganó una reputación que pocos conocían en profundidad, pero que fácilmente alimentó conversaciones y chismes locales. ¿Quién era realmente esa mujer? Muchos solo sabían de ella lo que querían ver. Alguien marcado por decisiones y cicatrices visibles e invisibles. Y, a medida que pasaba el tiempo, se fue volviendo cada vez más retraída en su soledad, un alma que nunca parecía encontrar descanso, constantemente atormentada por un peso que ni siquiera ella misma podía explicar. Para María los días transcurrían lentamente, como una larga marcha bajo el peso de todo lo que llevaba dentro. El pueblo de Magdala seguía con su rutina. El mercado era ruidoso, las voces eran apresuradas, pero para ella el sonido de las conversaciones se mezclaba con un vacío difícil de describir. A los ojos de esas personas, María Magdalena era solo una mujer perturbada, que cargaba con sombras que nadie quería entender. Sus miradas eran de miedo o desprecio. Pocos se preguntaban qué era lo que realmente la aquejaba. Era un misterio incómodo, un susurro de advertencia para quienes se cruzaban con ella en la calle. Por dentro, María sintió algo que ni siquiera ella podía explicar. Una tristeza profunda, una desesperación que apareció como una ola oscura amenazando con llevársela. Se decía que era atormentada por demonios y en muchas ocasiones hasta ella misma lo creía. El peso parecía crecer cada día, como si alguna fuerza la atrapara en esa soledad, distorsionando su imagen hasta que ya no reconoció quién era. Sus propios pensamientos eran laberintos, y la sensación de estar atrapada dentro de sí misma la consumía, haciendo de cada nuevo amanecer una lucha silenciosa. Pero en lo profundo de su dolor, todavía quedaba un hilo de esperanza, la esperanza de que algún día todo podría terminar, que habría una salida al sufrimiento que parecía interminable. Fue entonces cuando las primeras palabras sobre un hombre diferente comenzaron a difundirse por el pueblo. Un hombre que hablaba de perdón y sanación. Los rumores sobre aquel misterioso hombre llegaron a oídos de María casi como un susurro en medio de la actividad del mercado. Decían que curaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos y, sobre todo, veía el corazón de las personas sin condenarlas. Escuchó una conversación entre dos mujeres que comentaban fervientemente sobre una multitud que lo seguía. Habla de un Dios que ama a los que han sido rechazados.
susurró una de ellas con los ojos brillantes. María, sin querer, se acercó para escuchar más. Despertó algo en ella, una tímida chispa en medio de su oscuridad, y aunque una voz dentro de ella decía que era una tontería tener esperanzas, no pudo evitar sentir curiosidad. Días después supo que estaría cerca, en las afueras de Magdala. Algo dentro de ella latía, una mezcla de miedo y anhelo, como si este encuentro finalmente pudiera traer alivio a todo lo que llevaba. Con el corazón acelerado, se dirigió hacia donde le dijeron que pasaría. A lo lejos vio la multitud, y en medio de ella a aquel hombre que parecía sencillo, pero que emanaba una calma que atraía a todos. Cuando finalmente se acercó lo suficiente para verlo, sus ojos se encontraron con los suyos, y fue como si viera su alma entera. María se estremeció al sentir que en esa mirada había compasión, comprensión y una fuerza que nunca había visto en nadie. Sin decir una palabra, Jesús la miró de una manera que hizo que algo cambiara dentro de ella. En un momento, sintió que el peso de su dolor comenzaba a disolverse, como si una mano invisible la tocara y se llevara cada tormento, uno a uno. Supo, sin entender cómo, que aquel hombre había liberado su alma. Después de ese encuentro, María Magdalena sintió algo nuevo, una paz que apenas podía nombrar, como si por fin pudiera respirar sin el peso de las sombras que la acompañaban. A partir de ese día, una decisión se formó en su corazón. Seguiría a ese hombre a donde quiera que fuera. Ya no había vida en Magdala que la mantuviera atada. Lo único que quería ahora era caminar junto a quien la había liberado. Jesús no la devolvió ni la ahuyentó. Al contrario, acogió su presencia como nunca antes lo había hecho nadie. Al principio, María se limitó a mirar, todavía tratando de entender a ese peculiar grupo que la seguía. Había discípulos pescadores, hombres sencillos y gente de todas partes, cada uno con una historia diferente, pero todos unidos por la esperanza, y María se convirtió en una de ellas. Comenzó a acompañar a Jesús y a sus discípulos por los pueblos y caminos, enfrentando el cansancio de las largas caminatas, el calor, el hambre y las noches a la intemperie. Nada de eso importaba. Sabía que había encontrado su lugar. Más que seguirlo, María sintió que había algo más que podía hacer. Aún sin medios, ayudaba en lo que fuera necesario, organizando las pequeñas tareas, cuidando los detalles del día a día, siempre atenta a las necesidades de todos. Su corazón ahora latía por el bien de ese grupo y del mensaje que traía al mundo. Ella fue una discípula fiel, siempre presente, absorbiendo cada palabra de Jesús, cada gesto de bondad, como quien encuentra un tesoro. Es posible que las personas que vieron a María en su nueva vida ya ni siquiera la reconozcan. La mujer atormentada y solitaria que deambulaba por las calles de Magdala caminaba ahora con dignidad, con una fe que la hacía fuerte. Con el paso de los días, María sintió que algo cambiaba profundamente dentro de ella. La paz, que antes era solo una leve sensación, ahora se convirtió en una fuerza que la transformó por completo. Ya no era esa mujer angustiada y atormentada por sus propios miedos. Ahora experimentó una libertad que parecía crecer con cada paso junto a Jesús. Sus palabras, que ella escuchó con el corazón abierto, le aportaron una claridad que nunca antes había tenido. Y al mismo tiempo, cada milagro que presenció, cada persona sanada, hizo que María se sintiera parte de algo que iba más allá de lo que podía imaginar. En medio de la multitud, mientras Jesús predicaba, María se sorprendió al observar a quienes se acercaban con ojos ansiosos, buscando el alivio que ella misma había encontrado. Sabía lo que era tener el corazón apesadumbrado, conocía la soledad y la desesperanza. Y ahora, al ver a tantas personas conmovidas por la misma paz que había transformado su vida, algo en ella se hizo más fuerte. Comenzó a comprender que el dolor que había sentido la preparaba para ese momento.
como si todo el sufrimiento hubiera conducido al propósito de ayudar y acoger a quienes, como ella, necesitaban una nueva oportunidad. María no fue solo una seguidora entre muchas. Ella fue una discípula cuya devoción fue inquebrantable. En cada pueblo, en cada ciudad por la que pasaban, ella estaba allí, dispuesta a ayudar, ya fuera con una sonrisa o con una palabra de aliento. Vio en la gente la misma hambre de redención que una vez la llevó allí. Su corazón se había convertido en fuente de compasión que parecía renovarse con cada milagro, con cada abrazo que Jesús daba a los enfermos, con cada palabra de consuelo que ofrecía a los afligidos. Con cada ciudad que cruzaban, María veía crecer la multitud. Hombres, mujeres y niños llegaron de todas partes, trayendo consigo sus enfermedades, dolores y esperanzas. Jesús los acogió con los brazos abiertos, y María, siempre a su lado, se sintió renovada al ver realizarse aquellos encuentros. Pero al mismo tiempo, las tensiones empezaron a surgir con mayor claridad. Los líderes religiosos les dirigieron miradas frías y sospechosas, murmurando entre ellos sobre el impacto que Jesús tuvo en la gente. María se dio cuenta del peligro, pero su fe creció. No había nada que pudiera apartarla del camino que había decidido seguir. Incluso en medio de las amenazas, ella no se debilitó. En el fondo sentía que nada más importaba más que estar ahí, apoyando al hombre que le había dado un nuevo sentido a su vida. Y así se mantuvo firme, sabiendo que afrontaría todo junto a él, sin vacilar. Con cada nuevo obstáculo, con cada hostilidad encontrada, María parecía hacerse aún más fuerte. Era como si la fe misma la envolviera, protegiéndola del miedo y dándole valor para seguir adelante. En los momentos de descanso, mientras Jesús y los discípulos se reunían para planificar los próximos pasos, María permanecía atenta, siempre dispuesta a ofrecer ayuda o una palabra amiga. Sabía que no era una discípula como las demás. Su papel era diferente, pero igualmente importante. Mientras muchos dudaban, ella fue una de las pocas que permaneció junto a Jesús con una devoción que no necesitaba palabras. Su presencia silenciosa y constante fue testimonio de su fe inquebrantable. Ella se convirtió en un ejemplo para otros que se acercaban, una mujer cuya vida había sido transformada por la fe y que ahora se dejaba guiar solo por este nuevo propósito. Pero mientras caminaban hacia Jerusalén, María sintió que algo grande se acercaba. Cuando llegaron a Jerusalén, el ambiente ya era pesado, como si toda la ciudad supiera que algo grande y oscuro estaba por suceder. María caminaba junto a los demás, pero por dentro sentía una opresión en el pecho. Los rumores sobre la captura de Jesús se habían extendido rápidamente y muchos murmuraban en las esquinas sobre la traición y la conspiración. A pesar de su miedo, María no se alejó ni por un instante. Sabía que no podía protegerlo de lo que estaba por venir, pero la idea de dejarlo solo era insoportable. Entonces, el arresto ocurrió de manera brutal y repentina. María, que ya lo esperaba, sintió que se le partía el corazón al ver que se llevaban a Jesús. Esa imagen, con las muñecas atadas y el rostro aún sereno, se clavó profundamente en su alma. Y aún sabiendo el peligro que corría, siguió de lejos la oscura procesión, sin importarle las miradas de desprecio y acusaciones que empezaban a resonar por todos lados. A la mañana siguiente, cuando llevaron a Jesús al Gólgota, María fue una de las pocas personas que se negaron a abandonarlo. El camino hacia la montaña fue un tormento, y a cada paso la multitud se volvía más hostil. Algunos gritaban insultos, otros simplemente miraban en silencio, como si presenciaran un espectáculo trágico. Pero María, firme y con los ojos llorosos, caminó junto a la cruz, sin apartar la mirada ni un segundo. Sintió que su presencia era el último gesto de amor que podía ofrecer a quien la había liberado.
Cuando lo subieron a la cruz, María permaneció allí, inmóvil, observando cómo se desarrollaba la escena como una pesadilla de la que no podía despertar. El viento frío le cortaba la piel, las pesadas nubes cubrían el cielo y ella contuvo el llanto con todas sus fuerzas, como si quisiera ser fuerte por él. Era un dolor que las palabras no podían describir, un vacío que amenazaba con tragarla entera. Aún así, María se negó a irse, y mientras observaba cada momento de esa escena, supo que aún no era el final. Después de la prueba, el silencio se apoderó de todos los que habían seguido a Jesús hasta la cruz. El cuerpo de Jesús había sido llevado rápidamente a la tumba prestada por José de Arimatea, y María Magdalena, junto con algunas otras mujeres, siguió todo el ritual en medio de un profundo dolor y tristeza. No podía aceptar que quien había transformado su vida, sanado sus heridas más profundas y mostrado el amor de Dios en formas que nunca había imaginado, ahora estuviera encerrado en una tumba fría y oscura. Cada hora sin él parecía interminable, un profundo vacío que amenazaba con hundirla nuevamente en las sombras que una vez la consumieron. El amanecer del tercer día llevó a María de regreso al jardín donde estaba enterrado el cuerpo de Jesús. Con pasos cautelosos, portando perfumes y especias, se acercó a la tumba, buscando ofrecerle el último gesto de amor y respeto. Sin embargo, cuando llegó allí, el corazón de María se congeló. Le habían quitado la piedra y el cuerpo ya no estaba allí. La desesperación se apoderó de ella. ¿Dónde podrían haberlo llevado? ¿Quién se atrevería a profanar el descanso de su amo? Confundida, corrió a avisar a los discípulos, pero ni siquiera ellos entendieron lo que podía haber pasado. María, sin poder moverse, regresó al sepulcro y entre lágrimas se sintió más sola que nunca. Pero entonces sucedió algo inesperado. En medio de sus lágrimas, escuchó una voz suave que le preguntaba: ¿Por qué lloras, mujer? Asustada, María se secó los ojos y cuando levantó la vista, vio a un hombre que no reconoció de inmediato. Pensando que era el jardinero, suplicó: «Señor, si lo sacaste de aquí, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré». Fue entonces cuando escuchó su nombre, dijo con inconfundible cariño: «María». Al escuchar esa voz, sintió que su corazón se aceleraba. Fue él. Él estaba allí, vivo ante ella. Al reconocer la voz de Jesús, María sintió que sus piernas flaqueaban y sin pensarlo cayó de rodillas ante él. Era como si el mundo que lo rodeaba se hubiera detenido. Él estaba allí, ante ella, no como un recuerdo, sino como el milagro de la vida misma, y con un brillo sereno en sus ojos que ella nunca olvidaría. Su mente intentó comprender lo imposible, pero su corazón ya sabía la verdad. Jesús estaba vivo. Todo el sufrimiento, el dolor, el duelo que la había consumido en los últimos días pareció disolverse en ese momento. Quería abrazarlo, como alguien que se aferra a su propia esperanza de no soltarlo nunca. Pero Jesús, con la calma que le caracterizaba, la detuvo suavemente. «No me detengas», dijo con un tono cariñoso. Explicó que aún necesitaba ascender al Padre, pero que ella tenía una misión importante. María, todavía confundida, se limitó a escuchar, absorbiendo cada palabra. Él le ordenó que fuera y contara a los discípulos lo que había visto, lo que había presenciado con sus propios ojos. Ella, María Magdalena, que una vez había sido rechazada y olvidada por tantos, ahora se convirtió en portadora de la noticia más extraordinaria que el mundo jamás haya conocido. Con el corazón desbordante, se levantó y corrió hacia los discípulos. Sus sandalias levantaron polvo mientras caminaba de regreso, pero nada importaba. El mensaje que trajo fue mayor que cualquier miedo o duda. Cuando los vio, respiró hondo y, aún jadeando, anunció: «Vi al Señor». Al principio la miraron incrédulos, confundidos y vacilantes, pero María habló con una certeza imposible de ignorar.
describió el encuentro, la voz de Jesús llamándola por su nombre, y repitió fielmente sus palabras, como si también fueran preciosas. Hay mucho que perderse en la emoción. A pesar de haber hablado a los discípulos de la resurrección de Jesús, María sintió el peso de la duda en los ojos de algunos. Algunos todavía cuestionaban lo que habían oído, como si algo tan extraordinario fuera difícil de creer, pero ella no se sintió conmocionada. Las palabras de Jesús todavía resonaban en su mente y supo que había cumplido la misión que Él le había encomendado. Aquellos días fueron difíciles, pues María no solo enfrentó la incredulidad de los demás, sino también la mirada extraña de muchos que no entendían por qué una mujer como ella era la primera en llevar la noticia más importante de su fe. Ella notó los susurros, las expresiones de desconfianza, pero se mantuvo firme. Lo que presenció, la sostuvo. Incluso con la resistencia, los discípulos comenzaron a sentir el impacto del mensaje que ella había traído. Poco a poco, la incredulidad dio paso a la esperanza y las señales de que Jesús estaba realmente vivo se hicieron más claras para ellos. María no buscó crédito ni reconocimiento. Su alegría estaba en saber que Jesús la había elegido, confiándole la tarea de anunciar su victoria sobre la muerte. Continuó junto a los discípulos, compartiendo con ellos una fe y una esperanza renovadas. Su presencia, marcada por la fuerza y la serenidad, fue un recordatorio constante de que Jesús vio en ella valor donde nadie más lo veía. Y así, María, primera testigo de la resurrección, se convirtió también en testigo vivo de la transformación que trae el amor de Cristo. Con el paso del tiempo, María Magdalena se convirtió en una figura cada vez más importante entre los seguidores de Jesús. Su coraje y su fe inquebrantable fueron inspiración para todos, y muchos la vieron como un ejemplo de perseverancia. Ella era un recordatorio viviente de que el amor y la compasión de Jesús no conocían límites. Había elegido a alguien a quien la sociedad despreciaba para confiarle su mensaje más sagrado. Aunque muchos respetaban su presencia, María todavía enfrentaba dudas y preguntas, especialmente de aquellos que tenían dificultades para aceptar el papel central que ella había asumido en la historia de la resurrección. Para ellos era difícil entender por qué Jesús la había elegido para ser la primera testigo, pero ella no dejó que eso la deprimiera. En cambio, utilizó estas situaciones para compartir la verdad de Jesús y su amor por todos, independientemente de sus orígenes o antecedentes. Con cada testimonio, su voz cobraba más fuerza, su espíritu más firme, como si la misión que le había encomendado siguiera siendo su propósito. María sabía que su historia y su testimonio eran poderosos y podían llegar a aquellos que aún no habían escuchado el mensaje de Cristo. Ella continuó difundiendo esta verdad, afrontando los desafíos con la misma fe que la había mantenido firme al pie de la cruz. Y con eso se estableció el legado de María Magdalena, no como una simple seguidora, sino como líder entre quienes creían en el mensaje de amor y redención que Jesús había traído al mundo. Pasaron los años, y la presencia de María Magdalena entre los discípulos se convirtió en símbolo de fortaleza y fe. Había seguido a Jesús desde el principio, experimentando de primera mano el dolor y la alegría que acompañaron su misión, y ahora su vida seguía reflejando el amor que Él le había enseñado. Aunque el tiempo llevó a muchos de los apóstoles por caminos diferentes, difundiendo el mensaje de Jesús a tierras lejanas, María se mantuvo firme en su vocación, siempre dispuesta a compartir su testimonio con todo aquel que se cruzara en su camino. Incluso a una edad avanzada, su voz mantenía una convicción impresionante. Cada vez que hablaba del momento en que escuchó a Jesús llamarla por su nombre en el jardín, sus ojos se iluminaban y era como si reviviera ese momento.
Quienes la escucharon no solo creyeron en sus palabras, sino que sintieron la paz y la verdad que ella traía, como si el mismo Cristo estuviera presente. María no se cansó de contar la transformación que hizo en su vida, demostrando que nadie estaba fuera del alcance de su amor. En los últimos días de su vida, María Magdalena fue recordada no solo como la primera testigo de la resurrección, sino como una mujer cuya fe nunca flaqueó, ni ante la pérdida, ni ante la incredulidad de los demás. Su nombre circuló entre las comunidades cristianas como símbolo de redención, fortaleza y, sobre todo, fidelidad. Quienes la visitaron escucharon su historia con asombro y esperanza. Habló del amor de Jesús con la misma emoción que cuando lo vio por primera vez, transformando su dolor en testimonio. Toda su vida se convirtió en una carta abierta, prueba viviente de que nadie es olvidado por Dios. La historia de María Magdalena nos enseña que, independientemente del pasado, siempre hay un camino de regreso a la luz. Ella nos muestra que el amor de Dios va más allá de las apariencias y los defectos, llegando a aquellos que la sociedad desprecia y transformando sus vidas. Cuando recordamos su trayectoria, entendemos que, para Cristo, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde estamos dispuestos a ir. María nos enseña sobre la valentía de mantenernos firmes, incluso cuando el mundo que nos rodea no cree en nosotros. Ella también nos inspira a vivir una fe que no se doblega ante las circunstancias, a buscar la verdad con un corazón puro y a seguir nuestro llamado, incluso si el camino parece incierto. Al final, María Magdalena no fue solo una discípula, ella era un mensaje vivo de amor y redención. Su vida es una invitación para que todos nos acerquemos a Cristo, con nuestros defectos y nuestros miedos, seguros de que Él nos ve, nos conoce y nos valora a cada uno de nosotros, tal como lo hizo por ella. Si te gustó la historia de María Magdalena y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.